Oh, Buenas noches, Juan Rocha. Buenas noches a los que nos escuchan, buenas a noches, los que hermano. están observando en la página, en el canal de YouTube y que están observando las directas como todos los jueves, ¿verdad? Recuerden que las cambiamos para el día jueves por un asunto de concordancia con los que participan en esta directa. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, señores, así que bienvenidos a las directas oficiales del Gobierno Constitucional Cubano para la Transición. Aquí tenemos al viceministro de Información, Juan Rocha, y otros invitados que hoy estuvieron ocupados, pero aquí estamos nosotros para tocarles un tema muy importante en el asunto de la transición de Cuba. Porque la transición, señores, debemos construirla desde ahora en el pensamiento, en la mente de cada cubano. ¿La transición a qué? Bueno, primero puede ser por ley natural, que casi siempre es por vejez de los regímenes, como estos que asolan nuestra tierra hoy, o por el derrocamiento. Nosotros vamos por las vías pacíficas, por la vía de la legalidad, por la vía constitucional, que en Cuba existe una constitución que está violada. Esto lo deben saber todos los cubanos y es un mensaje tan importante que queremos enviar esta noche a ustedes con nuestro hermano Juan Rocha y un servidor, Félix Armando Domínguez. A los que no les gusta que me llame Félix, lo siento, ese fue mi primer nombre. Hoy te vamos a tocar este tema, construyendo un futuro sólido en el proceso de transición. Y muchas personas dicen, bueno, es que hay que derrocar el régimen para hablar de transición, hay que derrocar el régimen para hacer muchas cosas. Y yo les puedo advertir, si nosotros como cubanos, como hijos de nuestra patria, no empezamos a transformar, entrar a transformar nuestras mentes, nuestros corazones, en qué significa una república, un Estado de Derecho, una democracia, cuántos poderes existen en una nación democrática, no habremos llegado al entendimiento y no podremos, una vez que se caiga, que se derroque el sistema imperante en Cuba, no podremos conformar una república. Entonces, vamos a darle paso a nuestro hermano, que nos tiene unos argumentos más que son muy importantes escucharlos en esta noche, señores. Queremos que compartan esta directa y escuchen. Adelante, Juan. Adelante. Bueno, para comenzar, eh, estamos conscientes del, del desastre del gobierno actual en Cuba, que no respeta ninguna ley, ningún derecho humano, que no existe ninguna ley en Cuba. Eh, y precisamente de eso se trata el gobierno constitucional para una transición, para modificar todos estos cambios o realizar todos estos cambios que necesitamos para un futuro próspero realmente, para un futuro para la juventud y poder establecer un Estado de Derecho para la nación, para todos los cubanos, partiendo de la primicia de que tenemos que conformar un Estado de ley, un Estado donde se respete todos los estatutos de la Carta Magna de Derechos Humanos. Precisamente es la Carta Magna de Derechos, la Carta Magna de la República de Cuba, la Constitución de 1940, la que establece entre sus artículos del 20 al 40 la cláusula de donde se reflejan todos los derechos fundamentales que promueve esta constitución y la que el gobierno de transición desde el primer momento estamos dispuestos, ¿no? Y estamos obligados a respetar y acatar, porque realmente, bueno, va a ser un estado de derecho, un estado de ley. Entonces, es bueno que lo que nos estén mirando, que el pueblo de Cuba se entienda, que sepa de que esta futura Cuba que queremos construir a partir de esta transición, nada tiene que ver con este estado fallido, ¿no? Como se la ha mencionado,
que no respetan ningún derecho, que establecen leyes desde un solo punto del Partido Comunista, violando todos los derechos fundamentales de los cubanos y que están establecidos en la Carta de Derechos Humanos y en la Carta Universal de Derechos Humanos. Carta Universal de Derechos Humanos que precisamente muchos de sus artículos salieron en 1948, 8 años después de proclamar la Carta Fundamental de Cuba, la Constitución de 1940, se extrajeron muchos de sus artículos para plasmarlo en la Carta Universal de Derechos Humanos. Entonces, con mucha razón, fuerza y más, es que el gobierno constitucional cubano, acatando esta constitución, pretendemos establecer estas leyes y este Estado de Derecho para Cuba, para un mejor futuro, desarrollo económico, una sostenibilidad, efectivamente, una libertad, o sea, todas las libertades establecidas, de libertades económicas, libertades religiosas y todas las que están mencionadas en la Carta Universal de Derechos Humanos y todas las que están mencionadas entre los artículos del 20 al 40 de nuestra Constitución. Por ahí más o menos que queremos tocar el tema de este programa de hoy para conocimiento de todos los que nos puedan ver y a favor de todo el pueblo cubano. Adelante. Oye, así es, así es. Es importante hablar a las personas porque el cubano, realmente este sistema ha influido grandemente en la psique del cubano a tal grado que no le interesan los asuntos políticos. Y el peor castigo que hay para las personas que no se interesan por los asuntos políticos es que serán dominados por personas que sí se interesan muy bien en el arte de la política. Cuando tú hablas de la Constitución, hablas de los cimientos de una nación. Los cubanos, desgraciadamente, pones un canal de YouTube y te pones a hablar de comida, te pones a hablar de chisme y sí se interesan. Pero a lo que realmente, ¿por qué estamos así? ¿Por qué hemos llegado a estar subyugados por una dictadura durante 60 años? ¿Por qué ha sido? Porque los cubanos adoramos el caudillismo, los seguidores, los fans, pero no nos centramos en las cosas que realmente nos tenemos que centrar. Y muchos se preguntan, bueno, ¿quién los eligió a ustedes? Bueno, señores, les tenemos una respuesta para esto. Nadie nos eligió. La Constitución nos proclama, nos designa, ¿verdad? Entonces, es importante encontrar el hilo y empatar ese hilo donde se perdió la República de Cuba. ¿Dónde se perdió? En el golpe de Estado del 52 con Fulgencio Batista. A partir de ahí empezó a destruirse nuestra patria. ¿Por qué? Porque hubieron muchos artífices foráneos, que no eran de Cuba, con las intenciones de destruir nuestra patria, con la intención del globalismo internacional y penetrar. ¿Por qué? Porque había unos intereses políticos y económicos muy grandes para esas personas. Es por eso que una nación que en el año 57 llegó a tener el dólar a la par del peso, estuvo el peso cubano a la par del dólar, una nación próspera podría ser un peligro y un modelo y ser fotocopiado por otras naciones. Ya teníamos una constitución que había resuelto los problemas raciales, que la constitución con enmiendas de los Estados Unidos ya no había resuelto. Ya en la Cuba republicana de aquella época se habían resuelto los problemas sobre las deudas. Entonces, ¿por qué esta constitución? ¿Por qué creemos que Cuba ha caído en la desgracia? ¿Por qué ha caído? Entonces, ¿cómo nosotros los cubanos podemos construir un futuro sólido con un gobierno para la transición en Cuba? ¿Por qué tenemos que estar preparados ahora? ¿Por qué desde niños debemos, en el sistema de educación nuevo que se implemente, enseñarle los valores cívicos? ¿Por qué tenemos que reconstruir nuestra historia? ¿Por qué tenemos que enviarle a cada cubano el mensaje correcto? Sí, está muy bien la farándula, sí, se llenan de gente y de vistas y de todo.
no es la farándula, señores, son los asuntos patrios tan importantes para la conformación de una nación, si es lo que queremos para el futuro de Cuba, es libertades plenas, Estado de Derecho y una república reconstruida. Y sobre todo, incluir a todas las personas en esta transformación, en este cambio que debe comenzar desde las mentes de los cubanos. Y lo repito, ¿por qué debe comenzar desde las mentes de los cubanos? Porque desgraciadamente el adoctrinamiento ha sido tan poderoso que todavía hay cubanos que viven en el exilio y son castristas. Y dice que son, pero no, son castristas en su pensar, en actuar, en acusar. En un Estado de Derecho, señor, usted no puede acusar si usted no tiene pruebas, porque usted se puede meter en un problema. Pero los cubanos vienen a Estados Unidos, a muchos países democráticos y siguen practicando el castrismo que le ha sido inoculado hasta en sus venas, hasta en lo más profundo de su ser. Una de las cosas impactantes que cuando uno llega a un país libre, a un Estado de Derecho, te das cuenta que estas cosas existen y que no se puede ir por la vida levantando falsos y calumnias, porque eso te puede costar la billetera, eso te puede costar la prisión. Entonces, los cubanos tenemos que entender que en un Estado de Derecho hay tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo, y que cada poder va separado, que cada poder es independiente. ¿Para qué? Para exista un check balance, un balance en una república y pueda florecer la justicia. No puede florecer la justicia en un sistema que llegó al poder por la fuerza. Y cuando se impuso por la fuerza y los cubanos lo celebraron, fusilen a sus hermanos. Bien, no los queremos, no los necesitamos. En el 80 les tiraron huevos y lo apoyaron. Los cubanos fueron parte, nuestro pueblo de esa época fue parte, los que muchos son personas mayores, parte de este problema. Entonces, si todos los cubanos tenemos que verla en este entierro, vamos a todos los cubanos a solucionarlos. Inclusive, estos cubanos que muchas veces, día tras día, de una forma u otra, están en el poder, en plena dictadura, pero saben muy adentro de sí que esa revolución fracasó, que no era para el pueblo de Cuba, que esa revolución no cumplió su cometido. ¿Sabe cómo hubiera cumplido su cometido? Si una vez llegado al poder hubieran restaurado la Constitución de 40 y hubiesen declarado elecciones libres. Ahí sí, ¿verdad? Pero nadie cuando llega al poder lo quiere soltar. Y esta fue lo que me pasó. Y nosotros, que adoramos caudillos, en vez del Estado de Derecho, que es lo que debemos tener en nuestras mentes, seguimos adorando a los caudillos. Yo me extendí un poquito, Juan, perdóname. No, tranquilo. Seguimos adorando a los caudillos, seguimos alabando a hombres, sacamos a Dios de Cuba y pusimos un hombre. Esa es la realidad de por qué hoy nos encontramos en este punto de encuentro. Y seguimos repitiendo lo mismo cuando ese castrismo inoculado en las venas sigue causando estragos en todos los cubanos. Muchas gracias, Juan. Ahí te dejo adelante. Sí, hermano, no, positivamente. Precisamente hablando del tema de Jesús, yo recuerdo cuando era pequeño, en todas las puertas de cada casa, que tú ibas caminando por La Habana y veías en las puertas que decía, esta es tu casa, Jesús. Y esos carteles poco a poco fueron desapareciendo. Y precisamente se fue adorando a un hombre y se le fue dando la espalda a Cristo, a Dios, a Jesús. Y ahora mismo se está implementando una campaña de una Cuba para Cristo, que sería muy bueno que muchos de los cubanos acogieran o sea, retomaran nuevamente la idea, la fe en Dios, porque todo con Dios va a ser posible. Y eso lo saben todos los cristianos y lo conocen todas las personas que sí llevan a Dios en su corazón y tienen fe en Él. La fe en Cristo, hermanos cubanos, va a ser muy positivo para una futura Cuba,
porque, vuelvo y repito, con Dios todo, sin Dios nada. Y eso muchos cubanos lo han escuchado y hace falta que lo lleven a la práctica. Yo quería ampliar, Armando, el tema, o sea, fortalecer un poco de por qué el gobierno, o sea, por qué existe el gobierno constitucional. Ayer tuve una conversación y alguien me decía, pero es posible que todavía la constitución, o sea vigente, ¿no? Después de tantos años. Y sobre ese tema quisiera explicarle a los cubanos que los constitucionalistas que hicieron posible esta constitución pensaron en todo y pensaron en todos los escenarios, inclusive en el escenario en que todos los principales mandatarios en algún momento, digamos, se montaba en un avión y ese avión volara y no quedara nadie del gobierno. Pues los constitucionalistas cubanos tuvieron ¿cómo pudiéramos decir, Armando? Tuvieron la visión, ¿no?, futura de que si esto pasara, ellos establecieron un artículo 149 de la Constitución, donde establece que si eso sucediera en ese escenario, el magistrado más antiguo de la Corte Suprema ocuparía el cargo de presidente interino por un término de 18 meses para nuevamente preparar las condiciones para unas elecciones libres y democráticas donde el pueblo pudiera elegir un nuevo presidente y, por supuesto, un nuevo gobierno. En caso de que los principales mandatarios de Cuba sufrieran un accidente, todos murieron, se estableció los constitucionalistas establecieron este artículo. Y precisamente el gobierno constitucional, a través de este artículo del 149 y el artículo 180 que establece una terna que sería que los colegios, tanto los colegios de abogados de Cuba y del exilio, le provenieron unos, ¿cómo decir? Unos posibles candidatos a ocupar cargos en la presidencia, donde el señor José Morel Romero estableció la terna. O sea, él realizó la terna, le ofrecieron una lista, ¿no?, de varias posibilidades a candidatos y por eso es que hoy existe el gobierno constitucional, para que nadie tenga duda, ¿no?, de que si el gobierno constitucional de la transición es legal, es legítimo, sí es legal, es legítimo a través del artículo 149 porque se llevó a cabo, como manda la propia Constitución, todos los pasos y existe por tanto hoy un presidente constitucional interino, para un gobierno interino que va a funcionar por ese término de 18 meses para poder establecer las condiciones y restablecer una Cuba democrática, un gobierno democrático elegido por el pueblo, un Estado de Derecho, que significa que los poderes van a funcionar de manera separada a partir de ahí comenzar a crear una Cuba nueva, una Cuba democrática, una Cuba próspera a través de del gobierno de la transición. También quería rápido que me decía el señor, precisamente el señor, que si existían otros gobiernos constitucionales o otros gobiernos de transición, pueden haber otros gobiernos que cualquier cubano, no sé, alguna persona ha inventado, se pueden conglomerar dos o tres personas, unir y decir vamos a formar un gobierno, pueden formar, pero no es un gobierno legítimo y legal. Sería nuevamente una violación a la Constitución y establecería nuevamente un gobierno ilegítimo, antidemocrático, a las fuerzas, violando precisamente la Constitución, violando el artículo 149 y violando la Constitución de 1940. Por eso es que no es que seamos nosotros, ¿no?, el gobierno constitucional, no es que seamos
¿cómo decir? Bueno, porque quieren, ellos quieren ser los protagonistas de una Cuba nueva. No, 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 el problema está en que es precisamente la Constitución la que señala, la que proclama quién sería el presidente y este presidente escogería quién va a ser su gabinete y ahí establecería su gobierno. Y así es como está funcionando el gobierno constitucional. No es ilegítimo, es legal y bajo la Constitución de 1940. Eso quería explicar más o menos. Muy bien, Rocha, muy bien. Queridos amigos, buenas noches. Mire, estamos tocando este tema tan importante porque una nueva nación, en este viaje en que los cubanos vamos preparando nuestra mente a cómo funcionaría una democracia, una nueva república, un Estado de Derecho, debemos pensar que en un Estado de Derecho, durante esta etapa de cambio, hay que hacer mucho énfasis en la promoción de los derechos humanos. Hay que hacer mucho énfasis en la inclusión de la diversidad de opiniones. ¿Por qué? Porque esta diversidad de opiniones son las piedras angulares para consolidar el respeto profundo por los derechos fundamentales del cubano, por su constitución. El cubano tiene que volver a recobrar en un futuro, luego derrocado del sistema Castro comunista, me gusta decirle con los apellidos, recobrar la fe en las nuevas instituciones democráticas que surgen. Debemos hacer un impacto positivo. Es por eso que dentro de las funciones del gobierno constitucional, ¿por qué constitucional? Porque proviene de la Constitución, para la transición, para ese periodo que ya empezó en nuestras mentes, así debe comenzar y así lo concebimos nosotros. Deben estar preparados para conocer cómo funciona un Estado de Derecho, cómo es el anhelo y el desvelo nuestro cada día, cada noche, de cómo queremos una Cuba. Creo que el momento para nuestra Cuba, señores, ya llegó. Ya inclusive a los militares que estén en el poder, a, a todos los cubanos. Este mensaje incluye a todos los cubanos. Nosotros no podemos pensar ni tan siquiera en una Cuba futura sin incluir a todos los cubanos. Todos los cubanos tienen que ser beneficiados por el Estado de Derecho, tienen que ser beneficiados por la ley. Nuestra Cuba tiene que tener un futuro diferente. Y realmente el futuro que queremos y que vemos y que soñamos, que pensamos y que todos los días hablamos para Cuba, es el futuro de una nación próspera, donde no sea detenido por su forma de pensar cualquier persona, donde la prosperidad económica sea abundante, donde un trabajador lleve sustento para su familia y pueda construir sus sueños, donde nadie sea preso o golpeado o apedreado por su identificación sexual, que debemos incluirlo. En los cambios recientes que hay en el mundo, en la nueva Cuba, debemos incluirlo a todos. Esto no es un discurso, señores. Esto no es un discursillo barato. Esto es un llamado a la acción, a un compromiso activo con la república secuestrada de nuestra Cuba. Por la Cuba que murieron miles de personas en nuestras guerras mambisas. Esto no es un discurso de odio, es un discurso de llamarnos en cuenta, a tenernos en cuenta. Que cuando salimos a la red a difamar uno de otro, buscando el protagonismo político, sin tener en cuenta nuestra patria, nuestra tierra, le hacemos daño a la unidad. ¿Qué cosa es la unidad? Los padres de la patria, los fundadores de nuestra Cuba, se dieron cuenta que lo único que une al cubano es la cubanidad. ¿Y qué es la cubanidad? Es nuestros conceptos, nuestras fiestas, nuestras costumbres. Eso es lo que nos junta. Y entonces, manos a la obra. Vamos a necesitar muchas herramientas en este periodo, porque ya sabemos que estas leyes al sur de acá hace todos los días, la tiranía Castro comunista, porque así debemos llamarla, es los últimos garrazos que tira un tigre antes de morir.
Ellos se han hecho y se han autoproclamado que son la revolución del pueblo para el pueblo, siendo contraria a todas estas cosas. Nadie va a detener nuestra forma de pensar, porque nuestra forma de pensar no es dañina. Nosotros queremos el mejor futuro, una Cuba que quepan todos, para todos los cubanos, una Cuba libre, independiente, próspera, en la que tú puedas hacer sus negocios, usted puede hacer sus negocios, entrar, salir a viajar y no ser cuestionado. En la Cuba que queremos también hay que rescatar muchas cosas. Tampoco queremos un capitalismo cruel y salvaje. Tampoco queremos eso. Queremos una Cuba en que el último cubano de la última provincia sea oído y escuchado. El último cubano que viva allá en lo último de Cuba, desde Punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio, sea importante. Porque llegará un momento que si seguimos sin entender que el problema de Cuba es un problema político, no es un problema económico, si seguimos sin entender esto, lo que va a suceder es que nuestra Cuba querida, Cubita la Bella, nuestra tierra como la conocemos, dejaremos de conocerla. Ya no existirá. Será un recuerdo en el vacío, porque día a día hay grandes negocios de la dictadura, del régimen de la dictadura castrocomunista, vendiendo nuestra tierra por pedazos. Quizás nuestros nietos, quizás puedan verla libre. Entonces, si algo nos junta, que es la cubanía, que es nuestras costumbres, nuestra cubanidad, nuestra hermandad, cuando somos uno en muchas cosas, porque eso no lo implantó la dictadura. El cubano siempre ha sido uno. El cubano era el orgullo cuando visitaba una nación. Éramos orgullos del mundo cuando visitamos cualquier país. Las personas se quitaban el sombrero cuando venía un cubano. Hoy se esconden muchos por la deshonra que causan muchos de nuestros paisanos en muchos países. Hoy se nos conoce como huyendo de una tierra, a la tierra prometida, como escapándonos a la tierra prometida, como buscando los sueños de libertad. ¿Por qué tenemos que huir de nuestra tierra, señores? ¿Por qué tenemos que estar en un destierro forzado y ver morir nuestra gente desde lejos? ¿Por qué nos merecemos esto como nación? ¿En qué fallamos? Creo que hemos dicho en qué fallamos, en haber seguido los hombres, en haber sido caudillistas, en haber llevado al poder a alguien que después que lo tenía no lo quiso soltar. Quizás lo único que nos ha salvado en los últimos tiempos es haber sido nacionalistas, amar ese pedacito del lugar. Quizás lo único, digo yo, pero al final creo que fue una mentira, que ellos no son nacionalistas, que ellos no aman esa tierra. Cuando tú destierras a un cubano, cuando tú le prohíbes entrar a la tierra que lo vio nacer, cuando tú lo metes preso porque piensa diferente. Señores, no es un delito pensar diferente, no es un delito querer tener una idea y un pensamiento de libertad. En ningún país del mundo eso es un delito. Solo en nuestra Cuba, bajo el régimen imperante, usurpador del Estado de Derecho y usurpador de las libertades más elementales que tiene el ser humano. El eterno Dios, nuestro Dios, fue desterrado y fue cambiado por un cuadro, por un hombre, por un falso líder que traicionó a su pueblo y a su gente. Fue cambiado nuestro Dios porque estaba en la Constitución. Nosotros, el pueblo, ante Dios juramos. Dios no se fue Dios de nuestra Cuba. Nosotros nos fuimos de Dios. Cuando acusamos, perseguimos, difamamos, calumniamos, fusilamos a nuestros hermanos que solo querían rescatar aquella Cuba que vivía en sus corazones, que fue próspera una vez, que fue grande. Y no era perfecta, no lo era. Había muchas injusticias también, pero por lo menos el hombre podía acostarse y dormir tranquilo y alimentar a su familia. Creo que hemos abarcado uno de los temas principales. Es esencial reflexionar cuáles son las funciones de un gobierno para la transición, cómo estamos alentando a que cada municipio, cada provincia, ahora vamos a crear un programa para esto que va a ser pasado a cada una de las provincias de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí.
de cómo nosotros los cubanos podemos encontrar de una vez y por todas la salida, el camino, el túnel que nos conduzca a la liberación, pero de nuestras almas primero y después de nuestra Cuba. Yo creo que hemos abarcado diversos temas importantes. No podemos concebir una Cuba sin derechos, sin libertades, sin prosperidad, sin que tú ganes lo suficiente para mantener a tu familia, para luchar por tus sueños. Hoy en Cuba, en la Cuba de hoy, se cometen muchas injusticias, demasiadas, contrarias a los que dicen que lucharon por la libertad de Cuba. Y hoy no la secuestran bajo el partido único que se autoproclama líder y dueño de la nación de los cubanos. ¿Hasta cuándo, cubanos? ¿Hasta cuándo Así, vamos a seguir en esta ignominia? ¿Hasta cuándo? Yo creo que llegó el momento de que cada cubano, si quieren pensar cómo podemos ser libres, aquí está la herramienta. Tenemos que empezar por la educación cívica. Debemos crear ciudadanos del mundo y ciudadanos que respeten la ley. Si Fidel Castro llegó en poder en el 59, muy bonito, sí señor, Babudo, usted llegó, venció a Batista, que sabemos que no fue así, y llegaste al poder, ahora que convoca elecciones libres. No, no nos guiamos por eso, no no lo presionamos al caudillito porque amábamos su barba, amábamos el carisma que producía el caudillo, porque amamos los hombres y no la ley. Y recuerden que en la ley y el orden está Dios. Donde un país tiene ley y orden y respeto por sus leyes, no deberíamos dejar que viniera el usurpador. Debíamos haberlo presionado para que hubiera convocado elecciones libres y nuestro destino, nuestra libertad, hubiera sido diferente. correcto. Hoy estamos en un punto donde muchos cubanos, muchas partes, muchos sectores de la sociedad actual que se vive en Cuba están despertando. Muchos quieren que haya un cambio con violencia. Ustedes saben, si que queremos de verdad una Cuba libre, debemos llevar a todo el que ha hecho el mal, debe pagar ante la ley. Usted no puede ajusticiar a su hermano o a aquel que hizo algo. Usted tiene que llevarlo y presentar las pruebas ante un juez. Así funciona un Estado de Derecho. Y así es la herramienta para ser libre. Enseñarle a nuestros niños a partir de ahora que no hay un niño cubano que no nazca sin conocer que en Cuba existe la única constitución, la de 1940, usurpada y violada. Y esa es la que debemos restablecer. Y esas son las funciones de un gobierno para la transición, para 18 meses. Ahí cumple las funciones del gobierno de transición. Adelante, Roche. Sí, es bueno, yo quisiera también transmitir un mensaje a todas las organizaciones políticas, organizaciones civiles, a todas las ONG, a todos los sectores opositores en Cuba, que entiendan y que sientan el gobierno constitucional cubano para la transición como una herramienta para poder llegar desde los distintos partidos, de las distintas ideologías, a poder llegar a unas elecciones libres que puedan postularse y para, bueno, dar la oportunidad al pueblo para poder elegir un nuevo presidente después de los pasados 18 meses de toda la preparación que se llevaría a cabo antes de esa elección. Es bueno que entiendan todas las organizaciones que el gobierno constitucional solamente, o sea, no tenemos ninguna idea, no tenemos ningún deseo como tal político de permanecer una vez terminado o llegado a fin el término del gobierno de transición y posteriormente a unas elecciones. Esa no es nuestra principal idea o nuestro principal deseo. Nuestro principal deseo es que todas las organizaciones presenten una vez derrotada la dictadura, que bueno, sería el primer paso. Tendríamos que unir, ¿no?, fuerzas para poder derrocar esa tiranía. Yo siempre he visto
al Partido Comunista como, digamos, un equipo de pelota bien organizado, en el sentido de que ellos han tenido 64 años para poder establecer cada sector dirigido a cada acción, cada miembro de su partido, cada persona fuera y dentro de Cuba, cada quien tiene un papel fundamental, que es un rol a jugar para lograr la permanencia del Partido Comunista en Cuba y a su vez desde el gobierno establecido. Precisamente ese un equipo que pueda contrarrestar e igualar fuerzas con el Partido Comunista es el que necesitamos tener desde nosotros de la oposición para poder derrocar esta dictadura. Tendremos que igualar fuerzas, al menos mínimamente. Yo siempre he dicho, nosotros no acabamos de organizar no acabamos de establecer una organización, ¿no? Que sea capaz de competir, digamos, con el Partido Comunista. Porque ellos están muy bien organizados, muy bien estructurados y la oposición no acaba de madurar para llevar esto a cabo. Pues bien, el gobierno de la transición sería una herramienta muy provechosa donde pudieran participar, lógicamente, de esa diversidad que está hablando Armando, que exista dentro del gobierno. Nosotros, la Constitución de 1940 fue redactada, fundamentalmente fueron muchos liberales nacionalistas, profesionales de diversas índoles, intelectuales, participaron en la redacción de esa Constitución y precisamente esa diversidad es la que debería estar reflejada en un gobierno de transición con la representación, o sea, que tuviera representatividad de la diversidad, o sea, de las diversas organizaciones, no importa la manera ideológica, la manera de pensar, no importa, no sé, si son movimientos civiles dedicados a 7 determinadas áreas, lo que pudiera ser, pero sería cada persona fuera y dentro de Cuba. Ahora me está dando ahí algo. ¿Se me escucha, Armando? Porque me está dando un retorno. Sí, se te escucha. Fuerte y claro, Okay. fuerte y claro. Yo le estaba diciendo porque vino la Virginia, por aquí qué bueno. ministra, Pues, y yo le decía a ella que encendiera la cámara. Sería muy bueno de que la oposición viera en el gobierno de transición esa herramienta para formar, ¿no? Un equipo, vamos a verlo así, un equipo de pelota que pueda competir con el Partido Comunista e igualar las fuerzas de esta manera. Es que lo bueno que sería, como dice Armando, es que lo provechoso que hubiese es que existiera esa diversidad ideológica, esa diversidad de opiniones y respetarnos, independientemente de que existan cosas que no compartimos, pero la que nos une, que al final de todo debe ser precisamente el derrocamiento de la dictadura, pues adelante, integrarse en un gobierno que pueden participar miembros, no importa, de toda esa diversidad existente en estos momentos dentro de la oposición y conformar por fin un equipo que iguale las presiones para poder derrocar la dictadura. Hay personas que, yo lo he escuchado, que no, que el gobierno, que no les gusta y no les gusta la Constitución. Es que el problema es que la Constitución no es un problema de gusto, de que si me gusta un artículo, de que si no me gusta. El problema de ellos es la ley que se estableció y que fue firmada, aprobada en democracia, y sencillamente lo que hay es que acatar esa ley para poder establecer
un orden, ¿me entiendes? Y fortalecer esa oposición para poder enfrentar con igualdad de condiciones o a igualdad de condiciones a un partido que está organizado, estructurado, aunque está totalmente destruido y sobre todo ideológicamente está en el peor de su momento, económicamente destruido. Dame un momentico, Rocha, un momentico para decir Pero algo. Mira, Virginia, ahí abajo está un micrófono y después una cámara. Enciende la cámara, dale a encender la cámara. Dale clic ahí. sí, Primero está dentro. No. Dale a encender la cámara. Bueno, parece que no. Adelante, Rocha. Sí. Bueno, eso es básicamente un punto que es muy bueno bueno, que la comunidad cubana, que la oposición pudiera asimilar y estaríamos muy a gusto de que eso pudiera suceder. Que existiera esa unidad y esa diversidad en el concurso del derrocamiento de la dictadura. Sí. Bueno, básicamente esa era, sí, yo tomé 2 o 3 notas ahí para poder expresar esta idea. Creo Oye, que es importante, Juan, decirle a las personas que la sí, historia de Cuba está siendo retomada ahora mismo. La historia de Cuba la estamos escribiendo nosotros. ¿Por sí, qué? El único lugar donde es un delito pensar es en Cuba. Nosotros pensamos allí, fuimos presos allí por nuestras ideas, porque el simple hecho de anhelamos una Cuba libre. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque ahora nos va a entrar Virginia, que también nos tiene un aporte bueno. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál debe ser nuestro pensamiento de ahora en adelante, todos los cubanos? Ahora, centrarnos en lo que podemos hacer bien. ¿En qué podemos hacer bien? Bueno, aprender cómo funciona. Estoy tomando una foto aquí, déjame ver. Un Estado de Derecho. ¿Cómo funciona una república? ¿Cuáles son las... ¿Qué compone una república? Debemos estar pensando y fijándonos en esto y no copiando, porque nosotros teníamos una república excelente. Sencillamente, creciendo como personas, buscando la forma de llevarle este mensaje a los cubanos, mensaje constitucional, que oye, mira, tú sabes que en Cuba hay una constitución que el castrismo la ignoró, pero esta es la constitución de todos los cubanos. Bueno, eso es un aporte. Cuando nosotros hacemos un mal aporte para la libertad de Cuba, cuando nosotros nos empezamos a fajar por las redes, cuando nosotros le seguimos el juego a la dictadura y empezamos a acusar o de agente, porque bueno, ya nosotros tenemos grados aquí en las redes, empiezas a acusarlo, y oye, la mayoría, sin prueba, porque sí, me parece que tú eres esto y yo creo que tú eres esto. Entonces, ¿cuándo es que nosotros estamos aportando algo a la libertad de Cuba? Bueno, cuando nosotros empezamos desde nuestro adentro, de donde nosotros empezamos a participar en la libertad de Cuba, realmente es ahí, desde nuestro alma, cuando sabemos cómo funciona un Estado de Derecho, cuando sabemos estas cosas. Déjame ver un momentico porque quiero tratar de entrar a la Virginia, pero iniciar cámara, navegador no puede ser porque cualquier otra aplicación que puede estar usando. Ok, vamos a hacer aquí un momentico. Ok, vamos a salir de aquí, que hay que salir de aquí. Quítalo. Ok, aquí, aquí, ya la pusimos y ya estás aquí. Ok, ya te agrego. Aquí está nuestra hermana Virginia, que nos trae hoy un aporte. no. Bienvenida, Buenas Virginia SS. noches. Buenas Bueno, Buenas oye, noches. noches. ¿Cómo están mis hermanos y mi amado? bueno, hablando de inclusión, de diversidad, Así es. Hace mucho tiempo que no venían y aunque muchas veces es bueno guardar silencio para ocupar la mente en otras cosas más importantes,
Rocha, siempre mi abrazo, y a ti, Armando, como siempre, mi productor favorito. Sí, a todos los cubanos, gracias por estar aquí. Hace mucho tiempo que no estoy saliendo en directa, porque honestamente estamos haciendo otras funciones que muchos no ven y que quizás no sea para muchos de importancia, pero nosotros seguimos aquí activos, y el gobierno constitucional cubano de la transición no ha parado, no va a parar ni se va a detener en llevar nuestra constitución, la verdadera, la usurpada, la que no está guardada, solamente ha sido violada, manipulada, y a su antojo lo han hecho muy bien el trabajo de estos mal cubanos. Porque yo diría, ¿se me oye bien, Rocha? Sí, sí, cómo no. Sí. Sí, Yo diría que es un trabajo muy sucio el que han hecho, y una de las cosas más grandes que ha hecho ha sido el desunir a todos los cubanos, a pesar de que lo único que nos debería unir es la patria, la madre patria. Nos debería unir sobre todo eso, la cubanía, rescatar lo que se ha perdido, el amor sobre todo, y cómo han sido cómplices. Y es triste decirlo, porque cubana como soy, como lo eres tú, Rocha, como lo eres tú también, hermano, y como somos miles que estamos conscientes, porque no somos convencidos, sino conscientes de que en realidad hay un grito de auxilio, una necesidad imperante de llevar a cabo nuestra constitución, cosa que muchos tristemente de nosotros los cubanos han querido dentro de la oposición, o de los grandes opositores y líderes han querido ocultar, que es nuestra constitución. No todos son capaces de hablar de la constitución, sino es más fácil hablar del tema ya caduco, que es las violaciones de derechos humanos, un tema que en realidad ya eso lo sabemos de sobra, pero sin embargo no somos capaces de buscar ese concilio, esa tarea como cubano. Ya después que nos jalemos los moños por afuera, como digo yo, nos vamos a jalar lo que sea, los pelos, lo que sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Al estilo cubano, porque vamos a seguir siendo cubanos, y la cubanía no la podemos perder, aunque muchos llevemos desterrado 20 años, 30 años, hasta 50 años, porque dentro del gobierno tenemos nuestro presidente y vicepresidentes y ministros que llevan más de décadas, casi 60, 50 años, y no han perdido su estilo del amor a la libertad, de proclamar que existe, que ha sido violado todos sus derechos, en todo, en lo judicial, en lo político, en todo. Se quitó un congreso, se hizo a su forma todo lo que quisieron, y muchos se han hecho los ciegos, los sordos y los mudos. Vemos muchos que sí han lucrado incluso con el dolor de nuestro pueblo, y a nosotros nos ha dolido, y hemos tenido que hacer muchos hasta una pauta de retirarnos y hacer, como decir, un retiro espiritual para calmar ese dolor tan grande que hemos sido llevados a este gran destierro, a este gran dolor. Y no es porque no hemos apartado y porque no nos interesa, sino que hay una misión, es rescatar el amor a Dios, la unidad de la cubanía, y que existe una constitución que ha sido violada, presa, secuestrada por hombres igual que nosotros, pero por hombres que odian, odiadores, que nunca han sabido lo que es el amor, jamás han conocido lo que es el amor a la justicia, a la libertad, las cosas más elementales que necesita un ser humano. Vemos a esas madres que llega día a día sus hijos
sin poder vestirse, comer, esos jóvenes que salen al destierro, los muchos que han salido al destierro y que llegan y al año un día han burlado a nuestra propia Constitución. Sí, tenemos el derecho de entrar y salir de nuestra patria cuantas veces querramos, porque es nuestro derecho. Esa es una de las leyes primeras, la libertad, la expresión, lo dice la Constitución, exacto, el trasladarnos donde querramos libremente y regresar sin que seamos perseguidos. Pero Incluso dentro de desafortunadamente, Cuba. dentro de Cuba, exactamente, somos perseguidos por estar viajando. ¿Cómo es eso que yo no puedo ir a mi capital porque yo soy de Oriente? Eso es una cosa que se cuenta y ya la gente nada le asombra, porque el mundo lo sabe. Pero esto es un problema de nosotros los cubanos resolverlo, de saber que muchos ya saben quién ha sido el primer traidor, que han sido los cómplices, pero solamente queremos decirle que en esta noche existe una Constitución, que no hemos usurpado nada, que no hemos tomado nada que no sea por derecho, que no somos una organización más del exilio, no somos un grupo, no somos un partido, somos la representación de ese artículo 149 que emana de la Constitución, legítima y mandatorio, y que muchos malos cubanos han querido enmascarar y solamente dedicarse más al chisme, al cuento, al dime que te diré personal, hablar de cosas sin importancias, que cada uno viva su vida como quiera, pero en rescatar lo que es la dignidad, el honor, a lo que es verdaderamente lo que nos merecemos nosotros los cubanos. Es triste cuando entras a las redes sociales, no sé si han visto que ya ni redes sociales tengo, porque la tarea mía es más necesaria que estar perdiendo mi tiempo en redes sociales, o sea, en el dime que te diré. No, soy más productiva, mejor en hacer lo que estamos haciendo, seguir introduciendo a la comunidad cubana, al que le interesa todavía conocer nuestra Constitución, que se ha hecho este trabajo a través del gobierno constitucional cubano para la transición. No lo hizo ningún grupo de derechos humanos. No lo hizo ningún grupo de partidos, ni grupos, ni nada semejante. Lo hizo el gobierno cubano, el de la transición, que reside en Estados Unidos y en Cuba. Que hay incluso hombres dignos que no se han manchado las manos de sangre y aún siguen anhelando que si ellos tienen una oportunidad para cuando llegue ese cambio a la transición. Muchos están afilando los dientes, muchas están limando sus uñas lindas, preciosas y poniéndose coqueta para cuando llegue la transición. Creen que van a llegar así por así. Entonces, si eso lo permite nuestro pueblo y eso sucediera, que lo dudo que suceda, porque ya estamos muy bien organizados dentro de la comunidad, tenemos ya los municipios y todo bien hecho, y en silencio ha tenido que hacer muchas las cosas, porque honestamente el mal entra cuando uno habla mucho y nosotros los cubanos hablamos mucho. Y por eso es que a veces se nos escapa de las manos. Sabemos que muchos están decepcionados, defraudados de la causa. Pero el cubano que me diga que está defraudado de la causa cubana, para mí, perdón, yo no hablo otro idioma. Yo hablo la honestidad. Podemos entender que muchos pueden ser maniatados por razones de familia. Sabemos que anhelan y ya desean irse a morir a Cuba, ya están viejos y cansados. Pero cuando uno tiene una convicción por moral, por ética, y porque sabemos que nosotros, todos los que pertenecemos al gobierno constitucional, solamente queremos llevarle ese granito de esperanza, de fe y amor, que existe una verdadera constitución, que esa constitución es cierta y que si saliéramos a gritar mejor los derechos constitucionales y dejáramos de un lado lo que es
lo caduco, lo que ya no me ha traído beneficio, que el mundo ya sabe las violaciones de derechos humanos, que ya sabe los atroz que hay, y saliéramos en otra retórica a salir hablando: esta es mi constitución, yo tengo derecho al primer artículo que dice al derecho a la libertad, a la expresión. Ahí están. Es verdad que tenemos que hacer enmiendas, es verdad que hay que hacer miles de arreglos, es verdad que hay que hacer miles de cosas, pero el respeto a lo que dejó nuestras raíces de nuestros fundadores padres. Honestamente, el cubano que dice ser opositor o no sé qué, no siente eso, me defrauda por completo. ¿Quién cubano ya no se ha cansado? Y muchos tiran la toalla, pero siempre si lo baja y lo mueve, ahí sigue de nuevo ayudando. Entonces, ¿qué podemos decirle del gobierno constitucional? El gobierno constitucional lo único que quiere llevarles es eso, enseñarle, educarle y seguir llevándole a ustedes, tanto para la sociedad civil como hasta para uno que es hasta militar, que ellos también tienen el derecho constitucional basado en nuestra verdadera constitución, no en la que fue manipulada y violada y hecha a semejanza, a que nada es semejante, nada se parece, absolutamente nada. Pero qué bonito sería si dejáramos todas esas cosas y no hemos pasado 365 días más del 2023, finalizando la desunión aún en el cubano. No hay manera que se organice un concilio entre las personas y se respete el trabajo de cada uno. Pero si tú no respetas mi trabajo, ¿cómo yo puedo respetarte a ti? Si tú me has acusado y me has llevado sin prueba a decir que yo soy agente del castrismo o que yo soy esto y que yo soy lo otro, porque eso ya pasó de historia. ¿Quién no se lo Yo sabe? digo, Los hechos Virginia, imperan. yo digo, ¿Sí? discúlpame, que no hay peor agente del castrismo que el cubano que no ha despertado y que sigue adoctrinado. Así No hay es, peor emisario del castrismo que eso. Excelente tu totalmente. discurso. No te estoy contando. Puedes continuar No, y seguir no. hablando de lo que tú Usted quieras. sabe que yo me emociono y soy muy emocionante, y más cuando esto, que más ahora tengo más conocimiento y mayor preparación. Pero siempre les digo a mis cubanos, recuerden que existe una constitución, es la constitución de 1940, que el gobierno constitucional cubano no está puesto porque queremos, es porque nosotros hemos hecho valer la ley basado en la constitución, y es al que la llamamos a todos a que se unan, porque no queremos llegar a ser presidente de nada, ni queremos una república para nosotros dirigirla. Simplemente velar que no llegue ni un caudillo más, que no se violen más los derechos de un cubano, que todas puedan vivir en libertad y que todos puedan disfrutar de lo que es la verdadera democracia, la que nosotros no hemos tenido, la que nunca hemos podido disfrutar, y que aún muchos viviendo en democracia no la saben vivir, porque llega todavía el prototipo del cubano que piensa que sigue la misma, incluso hasta como hablamos, muchos nos desprecian por culpa de muchos, pero yo les envío un abrazo inmenso, por si no los veo finalizando este año, a todos mis amados cubanos y a todos mis hermanos del gobierno constitucional cubano para la transición. Nosotros Así. seguiremos adelante, pase lo que pase, y que ojalá que muy pronto podamos vivir en una nueva Cuba libre y soberana, como la soñó Martí, como la soñó hasta hoy. Su muerte se recuerda a nuestro titán de bronce. Que también sepan que hay miles de cubanos que necesitan también el amor a la patria, a la libertad, a la justicia, a la familia, porque somos muy familiares. Los abrazo a todos mis amados cubanos. Gracias por darme esta oportunidad y haberlos apoyado. Que Dios me los bendiga. Excelentes palabras de la ministra Virginia María Salvia, pero surgen dos preguntas. Ella habló de los derechos humanos. Los derechos humanos no son vinculantes. Lo que es vinculante en un país es su constitución. Y surge otra pregunta. ¿Por qué necesitamos devolvernos nosotros a 1940?
Hoy hemos conversado sobre temas muy importantes. Rocha, el hermano viceministro Rocha, nos dio sus aportes. El regreso a la Constitución es porque fue algo monumental. Fue la especie de acuerdo que surgió entre todos los cubanos, que reflejó los valores de justicia, de libertad, de democracia, que eso era lo que queríamos en aquella recién surgida república. Mirando hoy para atrás, no es un gesto solamente simbólico mirar para atrás y devolvernos en una futura Cuba a la Constitución de 40. Es dar un paso firme en el respeto y en el marco legal que dice que ese pueblo respeta su propia ley. El pueblo de Cuba tiene que respetar su propia ley, y la única ley votada en democracia, en Estado de Derecho, es la Constitución de 40. Esta Constitución, señores, fue la base de un gobierno que tenía que responder y que respetaba la separación de poderes, que nos dio las bases de una democracia estable y sólida, que valía la pena. Así que cuando hablemos del tema de volver a la Constitución de 40, estamos recordando como pueblo, como gente, que podemos juntarnos y construir un futuro con libertades esenciales para el ser humano. Yo quiero Son tiempos de cambio. Déjame terminar, por favor. Sí, estos son tiempos de cambio. Regresar a esta Constitución podría darnos un camino claro para la Cuba democrática que nosotros queremos, que sea inclusiva, porque han surgido en el mundo muchas corrientes, muchas personas, muchas diversidades. Nuestra cultura es muy diversa, hay muchas religiones. Ahora viene esto del tema sexual, hay que incluirlo, no se puede dejar nadie afuera porque todos son cubanos, y como seres humanos libres tienen el derecho. ¿Qué hacen con su sexualidad? ¿Cómo la ejecutan? ¿Cómo la aplican? Ellos tienen ese derecho. Pero señores, caballeros, damas y caballeros y todos los que se encuentren, esto va a requerir el compromiso desde nuestras mentes ahora. El cambio no viene solo de las leyes, viene de la acción, del compromiso, del respeto. Nosotros, los cubanos, debemos cambiar nuestra mentalidad y es hora de que pensemos diferente. Estos debates son buenos, porque nosotros seguimos hablando entre nosotros, mandándole la Constitución a los cubanos. Cuba no es ilegal tener la Constitución, nadie te puede tener por esto. Vamos a trabajar juntos, señores, para nuestra Cuba. Adelante, Rocha. No, quería mandarle un saludo a nuestra querida hermana Victoria Valdés, ¿no? Hace un buen trabajo. Por el buen trabajo. Ya ella prácticamente ha divulgado todo, uno por uno, todos los artículos en la página del gobierno, en el grupo de trabajo de la Constitución. Estuve mirando el otro día, prácticamente ya abordó todos los artículos y ha hecho un trabajo magnífico. Transmitirle nuestro saludo de todo el colectivo, de todos los miembros del gobierno. Nuestra felicitación y desearle un feliz año y bueno, felices fiestas. Yo no la he llamado últimamente, pero realmente quería aprovechar este momento para enviarle un abrazo fraterno y un agradecimiento por el trabajo tan bueno que ha realizado, que día a día ha ido divulgando artículo por artículo de nuestra Constitución en las páginas. No, y los debates que se hacen, tanto negativos como positivos, y le dejamos ser libres que lo hagan. Claro, claro. Eso es bueno, es que la única vía de formar o de volver a recuperar nuestra república, caballero, es a través de esa diversidad, es a través de esos debates, de que no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, entiendo esta parte, vamos a unirnos a lo que nos une y vamos a dejar lo que nos divide y adelante, a ver si
pues es la única manera que podemos para derrocar esa tiranía, que es al final el punto básico es derrocar la tiranía, y a partir de ese momento, bueno, entraríamos nosotros en acción como gobierno constitucional por el término, caballero, de esos 18 meses, única y exclusivamente para preparar el terreno para unas elecciones libres y que el pueblo sea quien mande. Porque eso es lo, al final nuestro propósito es que el pueblo tenga voz y voto, a todo lo largo y ancho de la República, y establecer ese Estado de Derecho que ya hemos explicado, que significa nada más que la separación de poderes, que los tres poderes no estén en una sola puño como fue Fidel Castro, jefe del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el jefe de no sé cuánto, y jefe, para eso hay muchos cubanos muy preparados para que cada uno ocupe su pedacito en cada cargo. Bueno, señores, vamos a hacer que nos vamos y nos vamos. Ha estado muy buena la participación de Virginia, de ministro Llegué tarde, Rocha, pero aquí estoy. de todo. Ha estado muy Apoyando excelente. a Y los más hombres. excelente, muy bien, más excelente ha estado el mensaje que hemos logrado transmitir desde nuestros corazones y nuestra mente. Un mensaje, Cuba para Cristo, claro que sí, Cuba para Cristo, que cada espacio sea ocupado por el amor a Dios y cada cubano. Amén. Que sepan que hay un solo y único Dios que habita en nuestros corazones, que es el Dios de todos los cubanos, de todo el mundo y de todas las personas. Y creo que un buen aporte serían los de los cristianos a Cuba. Así que yo estoy de acuerdo, aunque soy judío, de origen judío, los cristianos serían un buen aporte para nuestra Cuba. Sin más, Claro. Un pequeñito aporte. Que sepan una cosa, el mundo entero conoce la Constitución de 1940 en todos los países. Esa constitución, menos los cubanos. Todos los gobiernos del mundo tuvieron esa constitución, el mundo entero la conoce, menos los cubanos. Pero bueno, hay parte de los cubanos que ya estamos llegando a él. Cubanos, todo el mundo conoce esa constitución. Bueno, creo que habrá otro debate antes de finalizar el año, ¿o no? Sí, creo que hay uno más. Sí. Okay. Buenas noches. Pues a mí gracias por estar aquí. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Dios.